Mm. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola de nuevo, profe, bien. ¿Y usted? Bien, ahí estamos. Chiquillos, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy agregándolos uno por uno y estoy pasando la asistencia al momento de agregarlos. Por eso estoy, eh, por eso estoy demorando un poquito más. ¿Ya? Así que estoy en eso. Veamos. Tengo a Joel Master eh, esperando para iniciar, pero no El sé. Joelito, profe, el Diego Bravo. Diego Bravo. Ah, Joelito. Joelito. Es un nombre artístico. Bien. Y Santi, Del B, profe. ¿sí? ¿Y qué hace acá entonces? Un infiltrado. Vanelo. Ahí lo saqué. Lo eché. Y María Fernández también es del B. No, profe, No, María Fernández del por curso. acá. ¿Y dónde está? Ahí está, po, la María Fernández. Está. Que tengo una mezcla de listas. 15.000. Ahí está. Ya, listo. Todos somos los que estamos. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cuántas horas clase de la mañana? Bien, bien. Estamos de pana, profe. ¿Cómo estamos de ¿Usted cómo pana? está? ¿Por qué estamos? ¿Qué es eso de pana? ¿Bueno o malo? Es De bueno. pana significa que estamos muy bien, estamos muy bacanas y felices de la vida. Bueno, Buena, yo por lo profe. menos. Ya, Exacto. bueno. Nunca, creo que no había escuchado nunca eso. ¿Qué? Espero que ustedes, cabros, también se encuentren muy de pana el día de hoy, que hayan desayunado bien. Todavía no desayuno, gracias. ¡Pero Sí, Marina! Por dos. ya. Vayan a desayunar. Oh, qué mal. Yo desayuno al peligro. Chiquillos, a ver, vamos a empezar la clase, sobre todo para las personas que no estaban en la mañana y de todos modos para hacer las aclaraciones que correspondan y todo lo demás. Primero, antes que todo, les voy a enviar el código para que puedan entrar a través de la plataforma de Classroom. ¿Ya? Ahí les acabo de enviar vía chat el código para que puedan entrar a Classroom. ¿Ya? Con ese código ustedes pueden hacer lo que voy a hacer a continuación para agregarse a aquellas personas que aún no lo han hecho. ¿Ya? Voy a ir acá y voy a acá. Aquí hay personas que todavía no han entrado, que no han podido entrar a través de acá. Chiquillos, ustedes están en Google. ¿Ya? Entran a Google y acá en la esquina superior derecha van a encontrar 9 puntitos. Pinchan ahí, van a aparecer un montón de aplicaciones, un montón de complementos de Google y bajando está Classroom. En Classroom ustedes pinchan y les va a aparecer algo así. Yo ya tengo agregado al curso segundo medio A, pero aquí aparezco yo como alumno, porque me agregué con otra cuenta de correo para poder ver cómo ustedes ven la plataforma. Pero ustedes, si no están ingresados, ponen el signo más y ponen unirse a una clase o join class. Yo lo tengo en inglés. Join class, y aquí ingresan el código que yo les acabo de poner en el chat. ¿Ya? Y ahí les va a aparecer esta sala de clases con este entorno. ¿Ya?
en este Classroom, yo tengo hasta ahora, subí 2 materiales. El primero corresponde a un archivo donde el colegio hoy día va a empezar a trabajar con la plataforma aprendoenlinea.cl del Ministerio de Educación. Sin embargo, para historia no hay material de guías ni otros parecidos para trabajar, lamentablemente. Para segundo medio no hay material así. Por lo tanto, yo voy a trabajar fuertemente con el texto. Para eso, aquí ya tienen asignadas las actividades. Las vamos a ir haciendo en la medida en que vayamos avanzando en las clases. Por ejemplo, al término de esta clase, yo les voy a decir que la próxima clase vamos a partir la clase revisando la actividad 1, que es esta, de trabajo con la página 130 del texto. Aquellas personas que no tienen el libro, pueden descargarlo de la misma página aprendoenlinea.cl, ahí pueden descargar el libro, y anotan la pregunta y la respuesta en su cuaderno. ¿Ya? Por una parte. Por otra, además, subí el PDF, no lo subí en PPT, ¿por qué? Porque yo uso otra letra, que la descargué. Entonces, para que no se le desconfigurar y todo eso, le subí el material en PDF. Aquí está la clase, por ejemplo, está la clase de hoy. Está toda la clase que vamos a revisar en la clase de hoy. Entonces ustedes pueden pasarla limpio, si se les pasó algo, se les saltó algo que no entendieron, lo pasan al limpio en su cuaderno, el PDF, y luego hacen la actividad que les voy a dejar asignada al término de la clase. ¿Ya? A través de Classroom yo voy a subir material, podemos interactuar a través de acá, ustedes pueden escribir comentarios, mandar mensajes, al mismo tiempo, y mientras vamos avanzando podemos hacer trabajo, ustedes lo pueden subir a través de la misma plataforma, y se puede interactuar a través de acá. Lo otro, voy a subir también a través de acá, mientras va a ser por correo y también por Classroom, los links de las videollamadas. Vamos a seguir haciendo videollamadas por Zoom. ¿Ya? Por ahí me decían, profe, no, sí, se puede meter a través del teléfono, sí. Me preguntaban, profe, ¿cuándo van a hacer las clases a través de Classroom? Classroom permite hacer clases, sí, a través del Google Meet, pero nosotros no vamos a ocupar esa plataforma por ahora, solo vamos a seguir con Zoom. Classroom lo vamos a utilizar para compartir material y para poder comunicarnos por una página distinta al correo electrónico. Para eso vamos a utilizar Classroom por ahora. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas hasta acá. Por favor, dudas, consultas. ¿No? ¿Está claro? ¿Cada cuánto va a poner actividades? Las actividades por ahora son esas, las que están ahí. Yo les voy a ir diciendo cuál es la que deben hacer. ¿Ya? Uno puede usar el Classroom también por el teléfono, ¿verdad? Sirve Sí. igual, se pueden hacer las cosas igual y todo, ¿no? Igual y todo, sí, tal cual. Y mira, la idea, yo hasta ahora he hecho esto en Classroom. Lo mismo, lo que ustedes pueden ver es todo lo que yo he hecho, no tengo nada oculto que vaya a ir saliendo todavía no he subido más. Tengo que conversar con dirección del colegio para ver si voy a poder subir el material de las unidades anteriores para que esté todo acá, ¿ya? Incluyendo los links de los videos de YouTube, incluyendo las guías y todo, para que todo eso esté acá. Esa es mi idea. ¿Ya? Ahí tengo que conversarlo con el colegio a ver si se va a poder hacer así de esa manera como lo tengo pensado. Pero todo lo vamos a hacer a través de Classroom y sí, se puede hacer a través del teléfono y todo. Esa es otra de las facilidades que da Classroom. ¿Otras dudas, chiquillos? ¿Otras dudas? ¿No? ¿Está clarísimo? Súper. Chiquillos. Entonces, como les decía, yo voy a ir subiendo material, idealmente, antes de cada clase voy a ir subiendo sobre todo las presentaciones de las clases, ¿ya? Pero las actividades por ahora son todas las que están acá, ¿ya? Pero como pueden ver, son 5 actividades que yo voy a ir asignando a cada clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día al terminar, ya le aviso al tiro que vamos a hacer la actividad 1.
Y esa vamos a partir, la próxima clase por Zoom, la vamos a partir revisando esa actividad que la hayan hecho. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es lo que tenía que decir sobre Classroom. Vamos entonces a la clase de hoy. La clase de hoy vamos a empezar a revisar el contenido correspondiente a la unidad 3 que se llama Guerra Fría. ¿Ya? Para la clase de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la primera etapa de la Guerra Fría, que se desarrolló entre los años 1945 y 1955. Y obviamente vamos a revisar sus características y por qué llegamos a una situación de Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, empecemos entonces. Definición. Cuando nosotros hablamos de Guerra Fría, estamos hablando del conflicto que se desarrolló entre Estados Unidos y la URSS. Este conflicto va a ser un conflicto, no fue un conflicto militar directo entre las dos potencias, sino que más que todo fue un conflicto ideológico, de posturas políticas, sociales, económicas distintas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto se desarrolló entre el año 1945 y el año 1991. Pero, como no hubo enfrentamientos armados directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, recibe por nombre Guerra Fría. No fue un periodo entre el 45 y el 91, no fue un periodo pacífico en la historia de la humanidad. No es que hoy fue una guerra fría, por lo tanto no hubo guerras. Sí hubo guerras. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, otro tipo de conflictos. Pero como no hubo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la URSS, por eso hablamos de Guerra Fría. ¿Ya? ¿Por qué? Si uno dice, profe, pero si tenían tanto odio, si tenían tanta influencia en distintos países, ¿por qué no se llegó a una tercera guerra mundial que probablemente hubiera pasado si se hubiesen terminado enfrentando? Y la respuesta es bastante simple. Tanto Estados Unidos como la URSS tenían miedo de que se llegara a una guerra, una tercera guerra mundial con características de una guerra nuclear, porque tanto Estados Unidos y posteriormente la Unión Soviética van a tener arsenal nuclear. Por lo tanto, ante ese temor, se evitó se hicieron todos los intentos posibles porque Estados Unidos con la Unión Soviética no se terminaran enfrentando unos con otros, porque no habría sido solamente consecuencias para Estados Unidos o para la Unión Soviética, sino que habrían sido consecuencias para todo el mundo por el uso de este tipo de armas en el conflicto. Características de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En términos económicos, Europa estaba destruida. Tanto la producción industrial como la agrícola decayó a niveles de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con suerte había producción para vivir, para sobrevivir, para subsistir, ¿ya? Se producía lo justo. Especialmente en lo que tenía que ver con la producción de combustibles, de alimentos y también de materias primas. Por lo tanto, no podían producir para exportar o no podían producir para poder vender, para poder traer dólares o dinero a sus países. Por lo tanto, la situación económica era bien compleja. La deuda externa de la mayoría de los países era altísima, por lo que dependían de la ayuda económica que recibían a través de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque como Estados Unidos, si bien participó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra no se desarrolló en territorio norteamericano. Por lo tanto, no afectó su industria, no afectó a su población, salvo obviamente las personas que murieron en la guerra, pero no afectó a la población que trabajaba en las fábricas, no afectó a la producción de combustible, alimentos, materias primas, como sí le pasó a Europa. Por lo tanto, la economía norteamericana terminó bastante bien después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la política, la actividad política en los países europeos se hizo inestable, donde la inminencia, es decir, el riesgo o la posibilidad de que hubiesen guerras civiles estaba a la orden del día.
Al mismo tiempo, debido a su importante participación en la resistencia armada contra el fascismo, los comunistas contaban con un amplio apoyo popular que se vio reflejado en diversas instancias de sufragio, sobre todo en Europa del Este. ¿Por qué en Europa del Este? Porque en Europa del Este no fueron los norteamericanos los que liberaron a estos países de la ocupación nazi, sino que fue la Unión Soviética la que triunfó sobre el régimen nazi que los liberó. Por lo tanto, había como una especie de deuda y de agradecimiento hacia los regímenes y las características políticas comunistas y los partidos políticos comunistas. Por lo tanto, se hicieron bastante populares al término de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver cómo esto desembocó también en divisiones internas de estos países, producto de que algunos apoyaban a Estados Unidos y otros apoyaban al comunismo y por ende también a la Unión Soviética. Europa, características principales de la Guerra Fría entre 1945 y 1950. Dentro del sistema de ayuda que estableció Estados Unidos para los países europeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se encuentra el Plan Marshall. ¿En qué consistió el Plan Marshall? En una entrega de créditos de ayuda para los países europeos que los solicitasen. ¿Ya? ¿Por qué surge esta idea? Porque el secretario de Estado norteamericano, George Marshall, pensaba y decía, ¿sabes qué? Si acá no es un problema de Europa, el problema económico que tienen los países, no es un problema exclusivo de Europa, esto es un problema de todos, y especialmente de Estados Unidos, porque si ellos tienen problemas económicos, nos van a terminar arrastrando a nosotros, los norteamericanos, nos conviene, decía George Marshall, nos conviene que Europa tenga una buena situación económica para que nos puedan comprar, para que nos puedan vender, para poder hacer negocios con ellos. Por lo tanto, la ayuda que entrega Estados Unidos no solamente le va a beneficiar a los países que se van a beneficiar con esta ayuda, sino también va a beneficiar directamente a Estados Unidos, porque con eso van a generar el dinero para también comprarle a Estados Unidos. ¿Ya? La URSS rechaza la ayuda del Plan Marshall y invitó, promovió en sus países cercanos que tampoco recibieron ayuda de parte del Plan Marshall, por algunos elementos que vamos a ver a continuación. El Plan Marshall estuvo acompañado también por una fuerte publicidad. La idea era hacerlo masivo y hacerlo popular, ¿ya? De que se entendiera por parte de la población cuál era el sentido que tenía esta ayuda económica y fuera también aceptada y fuera entendida como una ayuda masiva, no solamente para los estados europeos, sino que para las personas comunes y corrientes. Otros hechos característicos de la Guerra Fría entre 1945 y 1950 fue la toma de poder en Checoslovaquia por parte de grupos del Partido Comunista. Grupos comunistas checos tomaron el poder por la fuerza a través de un golpe militar en marzo de 1948. Claro, uno puede decir, hoy hubo un golpe de Estado de los comunistas en República Checa, en Checoslovaquia. ¿Por qué fue tan significativo esto? Porque se pensó que eso iba a significar que Estados Unidos iba a ir a combatir a los comunistas checos y que los soviéticos fueran a ayudar a los comunistas checos, y eso podía llevar a un enfrentamiento entre los bloques norteamericano y soviético. Favorablemente, eso no ocurrió y finalmente los comunistas se quedaron en el poder en Checoslovaquia por bastante tiempo, ¿ya? Pero sí, ante cualquier cosa pequeña que ocurría en el mundo, siempre existía este temor de que se activaran la alianza de Estados Unidos con la alianza de la Unión Soviética y finalmente termináramos en un enfrentamiento que podía terminar incluso con la raza humana. O sea, se pensaba realmente en que una tercera guerra mundial con características nucleares iba a ser el fin del mundo. ¿Por qué? Porque además Estados Unidos iba a ir consolidando sus alianzas, por ejemplo, con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN, que era una alianza defensiva, entre comillas, creada por Estados Unidos en abril de 1949,
para su resguardo y el de sus aliados. Lo interesante detrás de la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es que los países que formaron parte de la OTAN eran países beneficiarios del Plan Marshall. Por lo tanto, lo que uno lee entre líneas es, yo te presto plata, pero tienes que ser mi aliado militar contra los soviéticos. O sea, que era un préstamo que no era solamente un préstamo económico, sino también que tenía elementos políticos que iba a hacer que en algún momento no se lo iban a cobrar en plata, en dinero, sino que se lo iban a cobrar en la formación de estas alianzas, por ejemplo. Otro hecho significativo en este periodo fue la creación de la República Federal Alemana, la RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. En mayo de 1949, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia crearon, en base a sus zonas de ocupación, ya vamos a ver un mapa a continuación, en Alemania crearon la República Federal Alemana, mientras que la URSS, que tenía una parte del control sobre una parte de lo que había sido el territorio alemán, también reaccionó y creó la República Democrática Alemana en la parte que le correspondía a él, a la Unión Soviética. Esto queda así. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió entre los países vencedores, quedando una parte para Gran Bretaña, una parte para la Unión Soviética, una parte para Estados Unidos y una parte para Francia. Cuando se crea la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana en 1949, se une la parte norteamericana con la parte francesa y la parte británica y forman todo un único país, la República Federal Alemana. Ya, aquí voy a marcar. Ya. Todo esto que está acá, finalmente se termina conformando la República Democrática Alemana. Mientras que en la parte que le correspondía a la Unión Soviética, se formó la República Democrática Alemana. Eso sumado a que en Berlín, en la capital de Alemania, también se había dividido entre los países vencedores, quedando una parte para la Unión Soviética, una parte para Francia, una parte para Gran Bretaña y una parte para Estados Unidos. En el centro de esta división se construyó en el año 1961, que lo vamos a ver un poquito más adelante en los contenidos de la unidad, se construyó un muro, el llamado Muro de Berlín, que se convirtió en la división simbólica de Alemania, que va a ser derribado recién en el año 1989. O sea, pasó bastante tiempo antes de que se destruyera este muro y obviamente fuera el símbolo de la unificación alemana en un solo país nuevamente. ¿Ya? Chiquillos, ¿hasta aquí está claro lo que he explicado hasta ahora? ¿Sí? Sí, todo claro. Súper, Sí, profe. súper. Desarrollo de la bomba atómica en la URSS. Si bien existía el temor de un conflicto entre la URSS y Estados Unidos tenía la ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Que Estados Unidos tenía la bomba atómica, que no fue ningún misterio para ningún país el hecho de que Estados Unidos, al tener la bomba atómica y haberla lanzado 2 veces a Japón al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no iba a tener ningún problema en hacer un ataque nuclear a la Unión Soviética para demostrar su poderío. Por lo tanto, Estados Unidos tenía ventaja sobre la Unión Soviética en un sentido militar por tener y por poseer una bomba nuclear. Sin embargo, en el año 1949, en agosto, la Unión Soviética dio a conocer que había alcanzado el desarrollo de la bomba atómica. De esa forma, se pone fin al monopolio que tenía Estados Unidos en el sentido militar y equiparó en ese nivel a ambas potencias,
significando entonces el surgimiento del temor a nivel del planeta entero, no solamente de los rusos y de los norteamericanos, sino que de todo el mundo, de que podía llegar a haber un enfrentamiento con características nucleares entre ambas potencias, y que en este lanzamiento cruzado de misiles con características nucleares de bomba y bomba atómica, podía significar el fin del mundo. Por lo tanto, los países comenzaron a sumarse a los distintos bloques para no quedar afuera. O sea, así como hubo países que no se sumaron ni al bloque soviético ni al bloque norteamericano. ¿Cuál fue el bloque soviético? Ya el bloque norteamericano estaba más o menos definido a partir de los países participantes del Tratado del Atlántico Norte, que era la OTAN. Algo parecido a la OTAN se creó por parte de los países que eran simpatizantes de la Unión Soviética, y esto ocurrió en el año 1955 con la creación del Pacto de Varsovia. ¿Por qué? Si digo las características de la Guerra Fría entre 1945 y 1950, aquí me pasé un poquito en términos de tiempo. Pero, ¿por qué? Porque hacia fines de 1950, especialmente con la creación del Pacto de Varsovia, el mundo queda, entre comillas, ordenado, dividido en dos. Entre los miembros de la OTAN y Estados Unidos y sus amigos, y los miembros del Pacto de Varsovia. Y eso queda configurado más o menos cómo se va a desarrollar la Guerra Fría en el resto del periodo hasta el año 1991. ¿Qué fue el Pacto de Varsovia? Fue una alianza militar creada por la URSS para contrapesar, para equilibrar el poderío en Europa de la OTAN, encabezada por Estados Unidos. En el Pacto de Varsovia participaron como miembros fundadores Bulgaria, Hungría, Polonia, Albania, Rumania y Checoslovaquia. La RDA, la República Democrática Alemana, o Europa o Alemania Oriental, se unió al pacto en 1956. La idea detrás del Pacto de Varsovia es distinta igual a la de la OTAN. ¿Por qué? Porque aquí no había dinero de por medio, no había un plan Marshall de por medio como sí lo había en la OTAN. En la OTAN eran países que también tenían una deuda con Estados Unidos. Acá no es países que tengan deuda con la Unión Soviética. Sí son países que sienten, como les decía antes, sienten una simpatía con la Unión Soviética porque fue la Unión Soviética la que los liberó de la ocupación nazi durante o al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo queda el mundo establecido luego de la creación del Pacto de Varsovia? Vamos a encontrar una parte del planeta favorable a Estados Unidos que va a formar parte de la OTAN. Esto se va a quedar Estados Unidos, Islandia, Canadá, el centro de Europa, Gran Bretaña, ciérrate. Países pertenecientes a la OTAN, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Francia, Inglaterra, como les decía, Italia, la República Federal Alemana, Bélgica, Holanda, Turquía, Irak, Pakistán, Australia, parte de Corea, Japón, ¿ya? Todos países miembros de la OTAN. Y países miembros del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y todos los países de Europa del Este que fueron rescatados del régimen nazi por parte de Rusia, Mongolia, China. Posteriormente va a estar la parte de Corea del Norte, que van a formar parte del Pacto de Varsovia. Diga, Michelle. Es que no entendí lo de, o sea, la OTAN era un grupo de países. Sí, una alianza de países afines a Estados Unidos. Ya. Y el Pacto de Varsovia Lo es mismo. como algo nada que ver. No, lo mismo. Ya. Pero es como
la OTAN es como los amigos de Estados Unidos ¿Ya? y el Pacto de Varsovia los amigos de la URSS. Ah, ya. No, yo pensaba que el Pacto de Varsovia era como un acuerdo, un tratado entre la OTAN y la URSS. No, esto fue entre países para enfrentarse a la OTAN. Ya. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, entendí. Sí, Ya. gracias, profe. Esto deja más o menos, el mundo dividido en dos, entre los amigos de Estados Unidos, miembros de la OTAN, y los amigos de la URSS, miembros del Pacto de Varsovia. Pero ocurrió algo interesante. Surge un nuevo pacto, una nueva alianza de países, se les llama países no alineados, que dicen, oye, yo no quiero formar parte del Pacto de Varsovia y tampoco quiero formar parte de la OTAN. Y se forma el Pacto de Bagdad. Y el Pacto de Bagdad va a estar conformado por países que no quieren ser parte ni del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. Y van a formar parte de ahí países de África, que habían sido colonias de los países europeos. Entonces, oye, nosotros éramos colonia de estos tipos, los conocemos, no queremos ser aliados de ellos. Y va a estar parte de países de África, países de Arabia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, India, Nepal, entre otros, Tailandia, Indonesia, y otros van a formar la Organización del Tratado de Asia del Sureste, donde va a estar ahí Indonesia, Tailandia, Micronesia, entre otros, que no van a formar parte ni del Pacto de Varsovia ni de la OTAN. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sudamérica y Centroamérica. Sudamérica y Centroamérica va a ser una zona sumamente interesante durante la Guerra Fría, debido a que va a ser una zona que Estados Unidos la va a querer cuidar como hueso de santo. Entonces, Estados Unidos va a hacer todos los esfuerzos posibles por evitar que exista surgimiento o se fortalezca el socialismo o el comunismo en esta zona. ¿Por qué? Por la cercanía con Estados Unidos. De esa forma, entonces, que exista la Revolución Cubana en 1959 en Cuba, fue para los estadounidenses fue una cuestión dramática. Miren la ubicación que tiene Cuba en relación a Estados Unidos. Está al lado. O sea, cualquier intento, y de hecho algo así ocurrió en 1962, que vamos a revisar un poquito más adelante en la unidad. En 1962 ocurrió un hecho donde los estadounidenses estaban aterrorizados porque Cuba fuera tan significativo y tan importante para la Unión Soviética y le fuera a hacer daño a ellos estando tan cerca del territorio norteamericano. Y en el caso de Centroamérica y de Sudamérica, también, o sea, se entregó financiamiento, se entregó capacitación a militares, a distintos cuerpos armados y civiles para evitar que existieran movimientos socialistas y comunistas fuertes en Sudamérica y en Centroamérica. Incluso se derrocaron gobiernos y se impusieron dictaduras de tipo militar en los territorios en Sudamérica y en Centroamérica para derrocar a gobiernos con características socialistas. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Entonces, todo esto va a ser parte de nosotros hablamos de una polarización a nivel mundial, donde el mundo se va a dividir finalmente en dos partes. En una parte afín a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y una parte afín a Estados Unidos y la OTAN. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta en lo que llevamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo. Sí, dale. O sea, pero hasta el momento todavía no pasa la Guerra Fría. ¿Cómo no pasa la Guerra Fría? O sea, me refiero a la guerra en sí, hacia cuando se enfrentan, o ya No, pasó. no, por eso se llama Guerra Fría, porque no hubo enfrentamiento.
Por eso es fría. Ay, yo pensé que era fría porque era más cruda, o sea, era como más, no No, sé, cruel. no. Por eso se habla de Guerra Fría, porque no hubo enfrentamiento. Por eso no es caliente, como que sí hubo enfrentamiento, se pelearon, sino que Ya, fría perdón. porque... No, está bien, súper bien. Así aclaramos el concepto. ¿Ya? Ya. Muy bien, Michelle. Gracias por la acotación. Mejor que lo hubieras dicho, porque así o si no te hubieras quedado con la duda. Sí. Por eso se habla de Guerra Fría, porque no hubo enfrentamientos directos. Claro, uno hoy día dice, y probablemente lo vamos a decir cuando terminemos la unidad, vamos a decir, profe, pero de fría esto no tuvo nada, porque hubo un montón de guerras, incluso guerras que se mantienen hasta hoy día, como el conflicto en Corea, por ejemplo. En Corea, hoy día, es un conflicto que ocurre durante la Guerra Fría, pero que se mantiene hasta hoy día. La guerra de Vietnam, murieron miles de soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam, y ocurrió durante este periodo de la Guerra Fría. Entonces, hablar de Guerra Fría igual es un poquito cuestionable, pero se dice que fue fría porque no hubo enfrentamiento, solo por eso. ¿Ya? De hecho, en alguna vez en las pruebas siempre ponía así como Guerra Fría porque se peleó en invierno, y más de algún alumno ponía que era correcto porque era fría. Entonces, qué bueno que hiciste el comentario, Michelle, para poder hacer al tiro la aclaración y que tú y otros compañeros que hubieran quedado con la duda lo hubiéramos resuelto al tiro. Así que, súper bien, muchas gracias. Chiquillos, Nada. dudas, consultas. Bien, para la próxima clase, entonces, vamos a trabajar con la actividad 1 que aparece con la actividad 1 que está en Classroom, que es que está acá en el archivo de Word. ¿Ya? La actividad 1 correspondiente a la actividad de la página 130 del libro. ¿Ya? Todos aquellos que no tengan el libro, descárguenlo de la página de Aprendo en Línea, y los que lo tengan, pregunta y respuesta en su cuaderno, y la próxima clase la vamos a revisar. Vamos a partir la clase Profe, revisándola. Dígame. pero tenemos que hacer la actividad así en el cuaderno nomás En el y lo cuaderno. hacemos oralmente en la otra clase. Sí, porque yo voy a Ya. proyectar la página del libro, Ya. y ahí la vamos a revisar. ¿Sí? Sí. Ya, chiquillos, les agradezco la atención, les agradezco la participación. Nos vemos en la próxima clase. No recuerdo qué día es, perdón. Pero voy a estar subiendo material. Cualquier duda, consulta, me la hacen a través de Classroom para hacer funcionar la plataforma, y ahí también yo voy a ir subiendo y cargando material. ¿Ya? Espero que tengan un Ya. muy buen día, una muy buena semana. Igual. Ustedes y sus familias, cuídense. Igual Que a estén usted. bien. Nos vemos. Chao, chao. Los Chao, chao, vemos. profe. Gracias a usted por querer enseñarnos a nosotros. Chao. Cuídense que Ay, esté tu bien. silencio, cállate. Chao. No sirve. Chao. Chao, Cabros, chao. lo mismo para ustedes. Cuídense que estén bien. Chao, chao. Chao.